que Nael... Ahí estamos. Sí, Santi. No, quería que Nael cuente lo de esa nominación que compartió, que maravilloso. Arrancamos con esa. No te escuchamos. No se te escucha. No te escuchamos. Tenés que activar el micrófono. Activó el micrófono. Tocar la pantalla. Abajo. Ahí va. Bueno, Santi, mientras nos cuenta que sacó un tema, hacemos ahí también, sacó un tema en colaboración con Nigeria, ¿puede ser? Sí, tremenda la historia. No, la voy a resumir un poco. Nos hicimos amigos virtuales a través de una página. Ahí me enteré que él también es cristiano, pero ser cristiano en Nigeria es tremendamente difícil. Hola, hola. ¿Me Ahí sí te escuchamos. No te me escucho, Dios los bendiga a todos. Bendiciones. ¿Cómo están? Los extrañé durante una semana, no puede ser que ya pasamos. Llegué un poquito tarde, pensaba cenar, pero no me dio chance, así que voy a cenar. Es el pan de la palabra de Dios con ustedes. Claro, este es el pan que más hace. Sí, amén. Ajá, estaba hablando Santi. Sí, les contaba que hice esta amistad con Nigeria, que fue maravilloso. Dios lo logró porque nunca se me hubiera ocurrido tener una amistad con una persona de Nigeria. Y esta persona es cristiana y me contaba un poco lo difícil que es ser cristiano allá, porque la religión musulmana ataca a los cristianos. Entonces tenían que congregarse a escondidas, él estaba en la alabanza y a veces no podía porque estaba perseguido un poco él y la familia, el padre falleció. Bueno, una historia tremenda. Y él me decía, yo nunca pierdo la fe en Dios, pero tenés que estudiar la Biblia a escondidas, tenés que congregarse a escondidas, temiendo morir. Sí. Así les pasa a ellos. Qué privilegio nosotros, ¿no? Nosotros, fíjate el privilegio nosotros que tenemos la libertad de congregarnos, la libertad de predicar, la libertad de... Y no queremos ir a veces. Amén, no, amén. Es re difícil. Les puedo asegurar por testimonio directo de él que es re difícil ser cristiano en África. Muy difícil. Porque tienen todas religiones umbandas, religiones musulmanes, religiones de ocultismo, entonces combaten a la luz. No quieren que la luz, que Cristo se extienda. Así que bueno, él viene sorteando un montón de dificultades, salió lo de la canción, así que yo siempre ando pidiendo colaboración porque quiero que todo lo que se recaude vaya para él. Él tiene 6 hermanos menores, le cuesta. Imagínense que tuvo 3 meses juntando dinero para una grabación cortita de su voz. Tuvo 3 meses trabajando para pagarse una grabación cortita de la voz. Así que todo le cuesta el cuádruple de lo que nos cuesta a nosotros acá. Entonces yo quiero que... Si Después quiere, pasa, ¿no? Santi, la canción al grupo. La voy a pasar, sí. Se llama Amigos en la Necesidad, Friends in Need. Y lo que él escribe en la letra es tremendo, porque habla del verdadero amigo como habla Jesús, el que da la vida por el amigo. Ese sí, es el amor más grande que hay. Lo dijo Jesús, así que es hermosa la canción y bueno, la voy a compartir para que me ayuden a difundirla, para que todo lo que se recaude vaya para ayudar a él y a su familia. Buenísimo. Pagan Bueno, $1 ahí cada 1000 reproducciones, así que hay que meterle roca. hay que darle Hay que darle roca, radio, hay que darle. entonces. Pero Buenísimo, bueno, yo vamos me a siento darle. Y ahí, bendecido. Cuando uno puede ser de bendición, está privilegiado, es privilegiado. Eso lo tenemos que ver así. y ahí Nael, Ser de si nos bendición quiere es un contar privilegio. de las noticias también de por allá, hacemos como un mini apartado de noticias. Bueno, estoy muy feliz porque el día de hoy pues veo realizado algo muy importante porque sabemos que venimos de tendencia hoy en día, iglesias que son muy legalistas, muy conservadoras, muy moralistas. Y yo vengo, a pesar de que me crecí en el Evangelio, yo tuve un tiempo fuera del Señor, pero regresé con Él y bueno, el Señor cuando nos levanta es que nos levanta con una fuerza, con un enfoque. Y como se podrán dar cuenta, yo tengo tatuaje. Y pues no era como bien vista, ¿sabes? Para predicar la palabra. Vamos a ser Igual yo. realistas. Y a mí me gusta arreglarme, maquillarme, me pongo los labios rojos. Y algo de cuando el Señor me llamó a Palabra Sazonada, y que lo aclaro bastante, Palabra Sazonada no pertenece a ninguna denominación.
Nosotros somos hijos de Dios, el pastor es nuestro Señor Jesucristo, y lo que es pecado lo llamaré pecado según la palabra de Dios. Pero lo que no es pecado, yo no voy a llamarlo pecado, porque entonces entro en doctrinas de hombres y estoy en contra de eso. Estoy en contra de toda religiosidad y todo aquello que aparta al humano de la verdadera fe en Cristo Jesús. Entonces no voy a ser de tropiezo para aún los mismos jóvenes en la iglesia que a veces se confunden, se sienten mal, entonces no me prestaré para eso. Ok, yo comencé Palabra Sazonada, muchos invitados, aunque no lo crean, pero muchos invitados justamente son los presidentes de las iglesias legalistas, de iglesias conservadoras que usan velos, usan falda, y ellos me apoyaron. Muchos de los que han estado conmigo en Palabras Sazonadas, para que vean lo que hace el Señor, porque esto no lo hago yo, solo hace el Señor. Ellos se han prestado para llevar palabras, nunca han tocado el tema, nunca han tocado tema ay, que la falda, el velo, gracias a Dios. Bueno, el Señor ha sido, el Cristo ha sido el que nos ha unido. Pero resulta que yo me sentía mal, creo que lo he conversado con Brian, porque me preguntan a veces, ay, pero ¿de qué tú eres? Casi que, Sí. ¿qué tú predicas? Todo esto. El día de hoy tuve el apoyo y se unió a nosotros como alianza la propia Asociación de Teología de Venezuela. O sea, esto es un respaldo del Señor. Ellos se dieron la tarea de revisar la página. Ellos escucharon que era lo que nosotros hablamos y todo eso, y pues decidieron, ellos tienen sus lineamientos, y yo, Dios mío, bendito, y ahora, cuando ellos vieron, pues el mismo Señor Jesús pues nos abrió las puertas, y más bien me dijeron que sí, que se iban a unir con nosotros para impartir la palabra de Dios, para juntos usar la plataforma de ellos también, para enseñarnos sobre la parte de neurodivergencia, cómo preparar a aquellos hermanos que tienen dificultad cognitiva, por ejemplo, personas que no son iguales a otras, pero que ninguno es más importante que nadie, sino que hay personas que no aprenden tan rápido la palabra de Dios porque tienen algunas condiciones diferentes, y ellos van a enseñarnos también cómo tratar a mamás que tienen hijos con deficiencia, aquí en Brasil le dicen hijos atípicos, que son niños que tienen autismo grave, hay varios autismos de muchos niveles, o que son niños parapléjicos, cosas así que casos que llegan a la iglesia o casos que ni aún llegan a la iglesia. Y nosotros como líderes cristianos, como hijos de Dios, vamos a decirnos hijos de Dios, como hijos de Dios, como que no nos acordamos de esas mamás que están sufriendo con sus hijos, que no consiguen ni ir a la iglesia, porque los niños cuando escuchan esa bulla, ellos gritan, ellos entran como en pánico. No sé si ustedes alguna vez han visto un niño con autismo o con Asperger. Ellos son muy delicados. Entonces, sí, son sensibles. Ellos sufren mucho cuando hay mucha bulla, se asustan cuando ven tantas personas vestidos de diferentes colores. Eso los altera. Entonces la mamá, ¿qué hace? Se sale del servicio, la mamá sufre, las demás personas como que la miran de malas ganas porque, ajá, tú quieres escuchar, obviamente, el pastor, tú quieres aprender y te distraes. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor puso en mi corazón que aprendiéramos a ser líderes de esas personas también. Así como hay personas que se forman para llevarle la palabra a los presos, a los que están enfermos, a los drogadictos, a cada quien Dios lo ha formado. También el Señor quiere que nos formemos para ayudar a esas mamás o a esas personas que también van a la iglesia, que no aprenden tan rápido como otros, son hiperativos. Yo he visto iglesias, a mí me ha tocado, donde hay jóvenes como que son muy hiperativos, ansiosos, entonces necesitamos capacitarnos para también llevarles a ellos el mensaje y prepararlos también.
Entonces, el que va a dar la charla es una persona que también sufre de neurodivergencia y el Señor lo ayudó a él, tuvo un líder y ahora él está dando los talleres. Imagínate lo hermoso que es Cristo. Cristo ama a todos su creación y él sabe por qué los hizo así, por qué nos hizo de esa manera. Todos somos diferentes, pero esa es la hermosura de su gracia. Esa es la Qué bueno. hermosura del Señor. Recordemos que el sacrificio de la cruz del Calvario no solamente nos iguala, sino que el Señor aún dio el resto, aún más por nosotros que somos los gentiles, y que levantó un apóstol y levantó una generación que se metieron más a fondo para poder llegar a nosotros los gentiles. Entonces no es nada más igualdad, hay equidad. Entonces, si Dios es así con nosotros, ¿por qué nosotros no brindar ese amor a quien más tiene necesidad? No es igual yo hablarle a una persona que su vida es aparentemente normal, que una persona que pasa todo el día cuidando a otra persona, donde el estrés, somos humanos, entonces tenemos estrés, cansancio, fatiga, culpa. Muchas de esas mamás sienten mucha culpa de tener hijos así. Y de verdad debemos de tener como más sensibilidad y amor, porque mira, ese es el principio, el amor. Ese es el principio de la obediencia, el Qué bueno. amor, el amor. Entonces, Buenísimo. bueno, Entonces, ellos me van a brindar todo el apoyo, la Asociación de Teología de Venezuela, para formarnos a nosotras, ustedes también, a todas las acciones de la fe, a todos los que se quieran unir, para vamos, crecer, para ayudar a todos, porque es que él dice que a veces nosotros tenemos también neurodivergencia y no lo sabemos. No nos podemos quedar un rato concentrados o estamos agitados, hay cosas así, y él dice que no sabemos que lo tenemos. Yo tengo una, yo tengo Dice mi que él es el sobrina. primero. Yo tengo ¿Sí? mi sobrina con Asperger e hiperactividad. Y Es un trabajo, ¿verdad? Es cierto. Mira, eso es vivimos juntas. dedicación al 100%. Tú no te puedes descuidar. De hecho, la hermana Daisy, que ella está ahora conectada, la hermana Daisy tiene su nieto que es autista y también tiene hiperactividad. Fueron al río y el niño en un abrir y cerrar de ojos, dice ella, se metió y se está ahogando. Cuando ella fue a correr, tropezó de tal manera que ella tuvo fractura y otra persona socorrió al niño de 3 años. Mi hijo, que tiene hoy en día 3 años, él es muy hiperactivo y él se lanzó de un primer piso. Entonces yo tengo que estar siempre cuidando de mi hijo. Es algo que angustia, andamos como con los nervios alterados y no es fácil. Y si vamos a la iglesia, no podemos escuchar el servicio porque el niño grita, se altera, quiere, ¿sabe? Entonces no soy la única mamá, hay muchas mamás y, oye, es difícil. Entonces, bueno, el Señor nos está levantando a nosotros para prepararnos para el campo, el verdadero campo, el para terreno, a llevar su salir a la palabra, cancha. para salir a la cancha totalmente. Bueno, Un ring buenísimo. allí, hay un ring. Gracias, Sí. gracias. Bueno, ahí Daisy, no sé si estás y te queremos ver, te queremos conocer, Daisy, y vamos con todo, ya arrancar con Jesús, que Jesús ahí tiene para arrancar, y después, bueno, vamos ahí conversando entre todos. Ahí Sí, Jesús ¿qué pasó cuando... con Daisy? Daisy, escribe, ¿será que está igual que yo? Yo no sabía cómo hablar. Pensar, A ver. puede ser. Oh, no, sí, estoy acá. Mira, ya está Ah, ahí. Te estaba Apareció. escuchando que estás hablando, sí. Ah, bueno. queremos Daisy ver la fue. Daisy, che. Sí, Daisy, deja mostrar tu cara hermosa y preciosa. Ella fue el canal de bendición. Daisy, Qué bueno. justamente, yo le conversé y ella me dijo, hermana, ya eso existe. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es así? Y me dijo, sí, yo vi clases. Y yo, "Oh, ¿en serio?" Y yo, bueno, gloria a Dios. Daisy, saluda. Ahí está. Daisy, vamos, Daisy. ¿Cómo están? Ando así lesionada, mire. No, Vean. Sí, señor. buenísimo, Sí. Daisy, muchas gracias por estar acá y compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar de la obediencia. Bueno, un grupo participativo, arranca Jesús, ponemos temas,
de acá va a salir el tema para el próximo, y lo vamos, siempre, sí, aterrizando en la Biblia, por ahí para no irnos en otros temas o cosas más personales, si bien los testimonios están y están buenos, pero siempre volver a la palabra y tener el sustento, ¿no? Firme. Así que, bueno, Jesús, ahí arrancamos si querés. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bendiciones a todos. Bueno, en la charla pasada habíamos justo tocado lo de la obediencia y como no había traído nada, me tocó como prenda traer algo y empezar a arrancar el tema yo, ¿no? Así que acepté un poquito el reto. Bueno, esta vez sí hice la tarea, sí. No sé qué tan bien, pero bueno, espero que dejar algo de alimento y que dé pie para poder discernir y poder hacer la charla, ¿no? Sí. Primero, bueno, empecé con la palabra obediencia, que buscar la raíz etimológica, ¿no? Que viene del latín y es de escuchar atentamente y cumplir con una orden. De ahí proviene la raíz etimológica. Y también, bueno, estuve buscando varios tipos de obediencia, porque no existe uno solo, y ahí bien como mencionaban antes, la raíz de la obediencia, por lo menos de la obediencia a Dios, es el amor, Y ahí ya separé varios versículos. Uno, por ejemplo, que habla de esto, en Primera de Juan 5:3. Primero Juan. 5:3. Yo lo saqué en versión TLA porque comparé varias versiones. Me gustó esta, como lo aclaraba, que esta dice: nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. Buenísimo. Yo acá tengo, por ejemplo, de Reina Valera. A ver, para. De Reina Valera tengo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, claro. O sea, es el mandamiento. Lo traté de buscar en una versión que sea más digerible, ¿no? Porque gravosos no bueno. lo entendía. Claro. Así que bueno, después otro que separé es Juan 15:10. Yo lo busqué en versión PDT. Sí. Jesús dijo: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Claro. Eso me gustó. Me gustó la versión esta también, porque también la versión como que aclara que Jesús primero obedeció los mandamientos del Padre. Y entonces, si nosotros obedecemos los mandamientos de Jesús, también vamos a recibir el amor de Jesús. Qué bueno también porque se habla de permanecer. Uh-huh. Que permanecer es también esto que creo que hablamos en el anterior de todos los días, ¿no? O sea, estar en el amor, permanecer, es como una actividad constante de todos los días. Y el obedecer también es como que se mantiene. Sin obediencia no hay recompensa. Claro. Y hasta el final, o sea, y el que sea fiel hasta el final le daré la corona de vida. Entonces, mantenerlo. ¿Tenías ahí algo? Bueno, y un poco también entender que Jesús nos amó primero también, ¿no? En Romanos 1:5, acá de la versión TLA, dice: Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Romanos... O sea, un poquito es también entender que Jesús nos amó primero, que Dios nos ama incondicionalmente, y también la manera de obedecer es una manera de recompensar ese amor, de retribuir ese amor, amándolo también de esa manera. Claro. Obediencia. Está bueno, obediencia desde el amor. Después, otra que separé es la obediencia por fe.
Esto sí tengo algo, acá dejé una anotación, se manifiesta cuando se confía en Dios, se obedece su voluntad, incluso sin entender el porqué detrás de sus mandamientos. Claro. Y acá yo tengo tres pasajes que los voy a copiar en el chat para que los vayan buscando. Si alguno se anima a leerlos. A ver. ¿Cuál es el primero? A ver, Vos lees chicas, lindo, porque lees. no. ¿Cuál es el chat? Me perdí. Acá está. ¿El chat de acá, decís vos, o el de WhatsApp? Sí, ahí está, lo mandé. Joya. Bueno, el primero es Mateo 1, del 20 al 25. No sé si alguien lo puede buscar. Sí, ese es mi devocional que iba a hablar cuando Bueno, José entonces obedece al ángel. si Obvialo. alguien más tiene alguno, lo dejamos para después. El Entonces estamos Génesis. con el de Génesis. Génesis 12, 1 al 4. A ver. Vale, lo busco acá. Génesis. Del 1 al. ¿Génesis cuánto? Génesis 12 del 1 al 12, 4. del 1 al 4. ¿Cómo se hace para ver el A chat? ver. Llamamiento de Abraham. Acá encontré de la nueva versión internacional. A ver dónde está. Acá. Bueno, de Reina Valera. Dios llama a Abraham. Pero Jehová, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Wow, amén. Bueno, Esa es la obediencia. De la obediencia, tal cual. O sea, sin saber, con la incertidumbre total, salió y obedeció. Génesis. Bueno, yo tengo el otro, era el 22 del 1 al 12, ¿no? ¿También lo tenés? Sí. Dale. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Justo buscábamos la palabra holocausto el otro día con Jesús, porque estábamos leyendo. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Amén. Amén. Claro. El poder de la obediencia, ¿no? ¿Qué obediencia esa? Porque entregar a su único hijo, ¿entienden? Tal cual. Bueno, eso mismo hizo el Señor. Solamente que cuando Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? No hubo nada que lo detuviera, porque Jesús se entregó en obediencia hasta la muerte.
Eso, Padeció en ay, obediencia. Abraham se quedó con su Isaac y viene todo el linaje de ellos, pero papá Dios nos mandó a su hijo, su único hijo, y pudo verlo morir en la cruz de Calvario por amor a nosotros. Entonces, esto hablaba ya referencia. Imagínate cómo Dios se conmovió a misericordia, que le dice a Abraham, no lo mate. Ya veo que es verdad, eres obediente. Claro. Entonces Teme. Jesús, sí, teme. Entonces vino Jesús y se hizo obediente hasta la muerte y tuvo que cumplir el propósito. Imagínate, esto es grande. El hombre salió victorioso en todo, de verdad que sí. ¿Tenés algo Y más, de- amor, para...? Sí, amor. Y bueno, yo había separado otros más, pero bueno, lo más relevante que me parecieron es después el tercero, la obediencia en espíritu. Claro. Y en bueno, acá escribí algo que es: la obediencia en espíritu es vivir guiado por el Espíritu Santo. Es más que cumplir normas. Se trata de una transformación interna a un nivel que lleva a vivir siempre lo más cerca a como Jesús nos enseñó. La única forma de emular su corazón es conocerlo. Y la mejor forma de conocer a alguien es teniéndolo en convivencia, en una relación cercana. Por eso es tan importante tener una comunión para poder tener los frutos del Espíritu, para poder tener una obediencia en espíritu. Eso va más allá, porque si nos habla directo el Espíritu Santo vamos a poder discernir siempre y cuando conozcamos al Padre. Y para conocerlo es teniendo comunión, hablar con Él, ¿no? Claro. Y escuchar, y escuchar. Ah, Bueno, pues también no eso sé. sería para hoy. Espero que haya podido sumar algo. Bueno, Voy a hacer lo que comparto. yo Gracias. también tengo algo porque en realidad yo iba a hablar sobre el devocional de Mateo, que fue mi primer devocional, que si alguien lo quiere leer, Dale. Mateo, creo que estaba en el chat. Mateo 1, 20, 25. Mateo capítulo 1, 20, versículo 25. 20, 25. A ver. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mirá qué interesante acá que también, que la otra vez que hablaba del conocer, pero no la conoció José hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Claro, después ellos tuvieron hijos, pero no tuvieron esa intimidad No, pero del qué conocer. importante, ¿no? Porque si José no hubiese obedecido, ese fue mi primer devocional. Si Claro. José no hubiese obedecido, la historia no sería como es. O sea, tuvo temor en sí de Dios, aunque se le apareció un ángel, ¿no? Que todavía nosotros creo que ninguno se nos apareció, pero tuvo temor de Dios, ¿entendés? Y ese fue mi primer devocional de la obediencia. Yo siempre digo que soy obediente por amor y no por, o sea, soy temerosa de Dios, pero más lo hago por amor. Bueno, y después, Dios no sé si habla mi vida para mí o por si alguien lo tiene que escuchar. Si alguien quiere buscar, Hebreos 5, 8. versículo, Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Yo había traído el de Hebreos 5:8, que ese me pareció como troncal. Bueno, léelo, del 7 al 8. Para que no tengo el 7, porque me lo anoté acá en el... Hebreos 5, 7, 8. A ver, acá estamos.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús, aunque era el hijo del hombre, padeció y aprendió a obedecer, aunque padeció. Eh, Creo que cuando nosotros estamos pasando procesos, también nos pone a prueba nuestra obediencia, ¿no es cierto? Porque, como hoy decía, de la obediencia viene la recompensa. Entonces después se vino Primera de Pedro 1:7, si alguien lo quiere leer. O sea, cuando pasamos por pruebas, por desiertos, igual yo lo tengo acá. Sí, lo leo. Sí, lo leo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba, como el oro, Claro. que tenemos que ser como el oro, que no se funda. Ustedes imagínense, no, Jesús, si no hubiera tenido fe o no hubiera obedecido al Padre cuando estaba en Getsemaní, que decía que pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí él obedeció a su padre, sabía que se iba a ir que iba a padecer y sin embargo obedeció igual. Y qué importante es eso, porque obedeció porque sabía lo que le iba a pasar. No sé si alguien vio esta serie que él está viendo, que está en la The Chosen, esa, Sí, el elegido. Bueno, cuando Jesús está con la máquina esa de olivos, creo que era, que ahí muestran como que él ve todo lo que iba a padecer, pero igual fue obediente. Y se sometió a la muerte. Y también dijo, cuando él murió, cuando él estaba padeciendo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu en la cruz. Y también, bueno, en su ministerio, fue siempre obediente. Y a nosotros creo que es, al menos a mí, porque yo soy humana, como todos los que estamos acá, y no sé si a alguien se le reveló Jesús en la cruz, no sé si a alguno se les reveló, pero cuando sentís parece que sentís el mismo dolor que él padeció, y creo que eso nos lleva a ser obedientes. Pero bueno, nada, qué más ejemplo que ese, que él encomendó su espíritu al Padre, que dijo que no pase esa copa de él. Y bueno, nada, es difícil, pero de la obediencia trae recompensa, porque ahí es cuando somos moldeados también. No sé, yo ahora que estoy con todo este tema de que, viste, haciéndome estudios y todo eso, hace unos días atrás yo le dije a Dios, me acuerdo que lloraba y dije, bueno, lo que sea que tengas para mí, estoy lista. Y, y pude ver su gloria porque me fui haciendo unos estudios, ahora me falta el más importante y nada, estoy dentro de todo bien encaminada, confío que él va a sanar mis intestinos y, y eso, pero tengo que ser obediente creo que ahora es como, a ver si soy obediente o no soy obediente porque estoy pasando por un desierto en la parte, hay días que no puedo caminar del dolor y voy a seguir siendo obediente y lo que él tenga para mí, estoy lista. Así que, bueno. O sea, bueno, la obediencia es como la base y la razón, que acá también me anoté, como de la vida cristiana, ¿no? O sea, Sí. entra la intimidad y también la obediencia como otra pata troncal de, sí, de ese día a día, de ese momento. Aunque también implique dolor, sacrificio, sufrimiento. Me parece que está bueno como indagar bastante en qué es esto de la obediencia. Bueno, más Cristo vive en mí, o sea, yo ya no vivo en mí, más Cristo vive en mí. Entonces es como una entrega total. ¿Cómo se puede poner en práctica en el día a día, ¿no? Yo siempre lo traigo como al día a día. Bueno, ¿cómo hago? Hoy me levanto, bueno, ¿cómo la obediencia al máximo nivel? Cuando me choco con algo que me saca la obediencia. ¿Cómo, claro, como ser milimétricamente y llevarlo a ese nivel para poder verlo en todo momento? Voy a salir, tengo que hacer algo, tengo que tomar una decisión. No, bueno, pero pará. Si yo estoy en obediencia, yo no tomo la decisión. Y ahí es donde como
se nota como a flor de piel la lucha entre la carne y el espíritu en la obediencia también. ¿A qué estoy Sí. obedeciendo? ¿Inconscientemente a la carne, como ya vengo haciendo hace 1000 años quizás? ¿O ya es una cuestión de que ni siquiera interesa lo que yo quiero o lo que tengo en mente, porque esa vida cristiana es de entrega total y ni siquiera parcial, porque ni siquiera sirve parcial tampoco? Entonces, Por eso somos moldeados, Bray. claro, Yo creo que cuesta un montón. Y la obediencia y vivir en santidad, a nosotros ponele siendo jóvenes, ¿no? Tener santidad también es una manera de obedecer, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, yo les pregunto esto, ¿ustedes por qué obedecen? ¿Por temor o por amor? y es una consecuencia de amor y o sea, y de que Cristo es, como está Cristo en nosotros, se produce el fruto de la obediencia también, como fruto, digamos, de todos los días. Sí, yo obedezco por amor y también soy temerosa, pero creo que lo hago más por amor a Cristo. Claro, pero el temor acá también, el temor no es una cuestión de temor como lo vemos nosotros, sino que es una cuestión más de respeto y de saber, digamos, qué es como la autoridad, si se quiere, o la soberanía como tal. Sí, a eso, el temor, exacto, el temor por el respeto a Dios, pero lo Claro. que nos lleva a eso es el amor, exactamente, porque recordemos que el Señor nos demanda. Yo tengo Juan, ustedes ya lo leyeron, Juan capítulo 14, No, versículo 23. a ver. Juan 14, versículo 23. Ahí vamos a ver qué dice Jesucristo acerca de la obediencia. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ah, está bueno. Amén, amén, amén. Entonces, esta palabra ya venía siendo profética porque le aceptamos a Jesucristo por medio de la fe y entonces en ese momento ya habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso que él dice que ellos dos, el Padre y el Hijo, habitarán en nosotros. ¿Y a quién nos dejó el Señor? El Consolador, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, al morar en nosotros, debemos construir una comunión con Él. Pero más que comunión, porque yo puedo hablar contigo, Brian, pero yo no te conozco en la intimidad. Y Dios nos demanda, Él dice que entrados a nuestro aposento, cerremos la puerta y allí oramos al Señor en secreto. Entonces, aunque nos llenemos del Señor en este momento, que es importante, porque le estamos dando más comida al Espíritu, siempre tenemos que tener ese momento de intimidad con Él, cara a cara, persona a persona con el Señor. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio, cuando nosotros tenemos comunión, tenemos intimidad con la persona, aumenta el amor, porque cada día te enamoras de esa persona, aunque teniendo defectos, tú valoras más sus virtudes que sus desvirtudes, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, pero yo por amor voy y hago la comida. O al hombre no le gusta hacer tal cosa, pero por amor va y hace lo que debe de hacer en su rol como esposo. O pasa con la esposa, una niña mimada, supóngase que se casó y de repente le toca hacer las cosas en su casa. Ella no la va a ver como una obligación. Ella no lo va a ver como una obediencia. Simplemente ella lo que va a ver es que hace el acto de servicio por amor. Y eso es lo que lo que quiere el Señor en su nueva gracia, es que amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, que son los dos grandes mandamientos, los dos grandes y únicos mandamientos. Y el Señor te dice que sea obediente, es porque lo ames tanto que para ti no sea como que, ay, no, qué horrible, tengo que orar. Ay, no, qué fastidio, me toca orar a las 3 de la mañana. O sea, ¿en serio amas a Dios y no quieres orar? No quieres leer la palabra de Dios.
Tú no quieres decirle a las personas que Cristo salva. Entonces el principio es el amor de la obediencia. Cuando tú amas, ve que Cristo, por amor a su Padre, por amor a su Padre, Él se entregó y fue obediente hasta la muerte, imagínate. O sea, eso es la esencia de Dios. Dios es amor. Entonces, cuando Él habita en nosotros, que tú decías también, y Camila, cuando el Señor habita en nosotros, tenemos ese fruto, la obediencia, tenemos el amor. Entonces, Dios quiere como que ven, Él nos quiere ayudar de cierta manera, porque Él dice que si nos acercamos a Él, Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos juntitos con Él, tú amas tanto a Dios que a ti no te va a ser difícil de verdad orar. A ti no se te va a hacer difícil dar amor. A ti no se te va a hacer difícil, en vez de maldecir a tus enemigos, tú lo vas a bendecir, porque como está en ti el amor de Dios y eres obediente, será más fácil. No será como un castigo, el látigo. Recordemos que Dios no quiere nada con la ley, porque la ley condena, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Dios actúa bajo la gracia, el Señor Jesús. Entonces, Él quiere que de nosotros amemos, como dice, me gustó esa afirmación de Camila, que ella dice, yo no sirvo a Dios, sí lo sirvo por temor, pero más el temor es porque yo lo amo. Y ella dice que ella está en una prueba, pero ella le dice, Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, yo lo acepto, yo acepto. Entonces, eso es amor, el corazón de Dios. Wow, dice, ve, yo morí por mi hija y ella me retribuye todo ese amor. Es que existen hombres así. Esa afirmación que está diciendo Camila es como la de Abraham cuando obedeció al Señor. No le importó que era su hijo, que era su promesa, y dijo, ay, ¿sabes qué, Dios? Si tú me lo estás pidiendo, porque tú eres mi amor, tú eres mi amigo, yo te lo voy a entregar. Entonces, no es ni siquiera difícil, es que debemos de tener la disposición, y que cuando tú conoces a Jesús, tú te enamoras tanto de él que a ti no te importa. Pablo, Pedro eran perseguidos. Mira, le daban golpe. Ellos no les importaba el sufrimiento que podían tener la carne. Ellos solamente obedecían al Señor, porque era en base al amor. Entonces, Cristo aquí lo dice, respondió Jesús y le dice, el que me ama. Vean que lo primero, y que Jesús lo dijo, claro. Jesús estaba hablando del amor, porque dice, respondió Jesús, y esto no lo está diciendo un discípulo, no, esto lo está diciendo Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Wow. Eso es lo mejor, eso es el éxtasis de los éxtasis cuando tienes el amor de Dios, porque puedes obedecerle sin condiciones, sin reservas. Ay, no, yo te voy a obedecer en esta parte, Señor, amándote a ti, pero al prójimo no. De hecho, en Juan capítulo 15, capítulo 14, versículo 15, dice, si me aman, guardaré mis mandamientos. Exactamente. Entonces, mire, mi pastor siempre decía eso, mi pastor de Venezuela, decía, ¿cómo ustedes van a decir que aman a Dios y andan vueltos locos? El domingo salen de la iglesia y ya se pueden hacer cosas indebidas. Dios lo dice aquí, que si lo amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Entonces, queremos a veces como que nada más una sola parte. Ay, yo amo a Dios. Ay, claro. Chacho, no vas a amar a Dios si Dios murió por ti y resucitó. Ah, ¿y tu prójimo? ¿Y tu prójimo? Dice que amas a Dios que no lo has visto. Ah, entonces no amas a tu prójimo que lo estás viendo. Entonces, verlos a ellos es ver que nosotros somos un pedacito, cada uno de nosotros, Jesús, Daisy, Camila, Brian, cada uno es un pedacito de Jesucristo. Jesucristo formó en Camila un carácter que yo no lo voy a encontrar en otro lado. Yo estoy viendo a Cristo en ella, porque ella no vive en Camila, ella está viviendo es Cristo en Camila. Entonces, ay, yo no voy a venir a insultar a Camila. Pues yo no voy a querer maldecir a Camila porque, chacho, Cristo está en ella. Yo no puedo, yo tengo que amarla. Ah, que hay diferencias, no importa, ama. ¿Acaso Cristo no nos amó a todos con toda la diferencia? Y Él conoció a todos sus discípulos. Y cada hasta uno Judas. Hasta si lo amó Judas, ¿cómo? Él le dijo, Señor, me lo diste, pero él no quiso, él se perdió, pero igualito él lo amó, igualito lo puso ahí con él, igualito le enseñó. Entonces, porque Jesús es amor.
O sea, Jesús se cumplió toda la ley. Jesús es todo. Y además también que Dios produce el querer como el hacer, entonces mismo también ahí al estar en esa comunión, intimidad, ya me va a salir natural, tendría que ser. Sí, aquí vemos ahora en Santiago, capítulo 1, versículo 22. No sé si ustedes los tenían para leer, pero me tocó el corazón esto. A ver, Y ¿qué dice, dice? Santiago 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uy, esta palabra es bien fuerte. Está O sea, bueno. como que a mí no me va a engañar, ya Dios lo dijo. No se engañen, no sean oidores nada más. Mire, es que Dios habla fuerte. Dios él no maquilla Palabras las duras. cosas. El evangelio es palabra dura. Yo no sé por qué romantizan Yo hoy no en día entiendo. en la palabra. Es como que, ¿por qué? Creo Si que nadie la sí. romantizó nunca, ni siquiera Jesús. No, Jesús no, Creo que nos Dios llama. todo eso. Entonces Dejen de dice, ponerle marketing al evangelio. O sea, Te sí, juro, basta. cuando vos evangelizás, ¿viste? Yo siempre les digo que no les voy a mentir, que no va a ser color de rosa, porque hay gente que te pinta, pero que es púrpura el cielo. Y, sí. Como que Claro, nunca van a sufrir. ajá, y no, después no. te dije, pero si vos me dijiste que, y no, creo que en este de Santiago 1:22, que nos llama a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la Biblia, ¿no? A vivir de acuerdo a sus enseñanzas, así que hay que... ¿De Sí, qué otra es cosa aparte? también que escuché últimamente y también fue como, nada, me puse a hablar con esas personas como diciendo, no dormirse en los laureles, o esto también, mire, el que cree estar salvo, mire que no caiga, o algo así que también está escrito, ahora Así no me mire recuerdo que no caiga. patente, porque también Dice, es como, bueno, yo ya recibí a Jesús, listo, ya tengo el cielo, y habla como que, bueno, yo ya voy a estar en el reino, y ya como que ya se ve allá. Y ajá. es como, pará, luego si esto es del todos los días, no te duermas porque, eh, o sea, estás en obediencia, estás en intimidad. ¿Cuánto leemos la Biblia? Estás en oración, en ayuno. Ah, no, bueno, pero yo ya estoy salvo. Es como, yo voy a estar Sí, en el como que cielo. ya el santo, pues, que no, es más, estás volando, ya ni siquiera quieres pisar el piso. Claro, Sí, entonces no hago nada, tampoco no predico, no pongo, como dice Santiago 1:22, no soy hacedor, si como ya tengo el cielo ganado, ya está. no, Pero es hay que como orar. un arma de doble, o sea, de doble filo no, es una piedra de tropiezo justamente, porque para las personas que por ahí no se quedan con la prédica nomás que ven en YouTube, pero no van a la Biblia. Porque si vos vas a la Biblia, es como que hasta inclusive te agarra una desesperación de, che, esto es de todos los días y de minuto a minuto. También. Exacto. Después, bueno, sí, lo internalizás un poco y bueno, y te da paz. Pero en un primer momento es, bueno, mirá cuántas cosas que por ahí no estoy haciendo y ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor, es eso, bueno, no solamente leer, sino que cómo ponerla en Esta obra es una y... manera, esta es una manera de vivir, Bray. Hay un versículo también en Primera de Samuel, capítulo 15, no me acuerdo el versículo, el 20, 22, que, 22. Yo lo tengo anotado. que Puede ser que Samuel sea. dice, pero Samuel respondió, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Claro. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Que Le los prestar sacrificios. atención. Y Así escucharlo con mismo es. No atención. importa cuánto nos sacrifiquemos, cuánto ofrendemos, no importa. No importa si diezmamos, no. A él le importa que obedezcamos todos los días. No importa que no pongamos velos, que dejemos Sí. de maquillarnos, eso no importa, porque ya el sacrificio lo pagó el Señor Jesucristo. Tampoco es que vamos a hacer la extrema Justo liberal, hablábamos pero con Jesús, no sé si ayer fue, ¿no? Que, ajá. que tendríamos que usar túnicas si nos tenemos que vestir como antes, entonces. No pollera y velo. Sí, exacto. Entonces, no vale, mira, vale ni siquiera que, como lo dice Pablo, ni porque le des tu cuerpo, todo tu broma a los pobres y todo. Si no tienes amor, nada soy, porque el principio de la obediencia es el amor. Y la mejor adoración para Dios
también es la obediencia. Entonces, es con nuestras actitudes, pero ¿cómo nos llenamos? ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida de obediencia cuando no investigamos la palabra de Dios o cuando simplemente la escuchamos? Ay, pero no nos compete, eso no es conmigo. Hay una etapa del evangelio que creemos que las cosas que se están diciendo no es con nosotros. Y toda la palabra de Dios, así la repitas 5000 veces en tu vida, sí es con nosotros. Muchas veces tú vas a volver a escuchar el tema de la obediencia, vas a volver a escuchar el tema de la fe, vas a volver a escuchar el tema de que debemos tener la armadura de Dios. Es porque esa palabra es para nosotros, justamente para la edificación de la iglesia. Entonces, la Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo, dice del adversario el diablo. Entonces, sí debemos estar firmes. Y el que esté firme, mire que no caiga. Debemos estar firmes. De hecho, Brian, en Efesios 6, del 12 en adelante, habla que dice, por lo demás, hermanos míos, permaneceos en el Señor y el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y dice que a la final que debemos estar firmes, porque el enemigo ciertamente va a tentar contra nosotros porque le somos de peso, pero él ya está vencido. Lo que pasa es que tenemos que someternos a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y eso tiene que ver con la obediencia, porque si vemos la vida de David, a pesar de que siendo rey, igual tenía luchas que hacer, batallas que hacer, cansado o no, él tenía que ir a pelear, ¿verdad? Para que su pueblo tuviera paz. Entonces, nosotros debemos de tener esa constante en la oración, así dice. Es más, dice que instemos afuera, en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no podemos descansar. Nosotros debemos estar siempre activos con la lámpara. No sé si vieron la lámpara, ¿saben? De las vírgenes, que Sí. unas estaban atentas, las sensatas, y otras no, otras, bueno, pero ¿será que el Señor todavía no va a venir? Y ellas estaban, y le pidieron a las otras que le dieran la mitad, y ellas dijeron no. Es decir, esas personas que te dicen, por ejemplo, para dar un ejemplo, y suena duro, pero es la palabra de Dios, cuando vienen personas muy lisas y te dicen, ay, bueno, ¿puedes orar por mí? Puedes orar por mí porque estoy pasando por esa situación, pero te está echando la carga a ti, tú te vas a conectar con Dios, entonces la persona no quiere orar, no quiere orar ella, sino que quiere que tú ores por ella. Entonces, si ustedes léanlo la parte, cuando tengan tiempo, lean lo de las vírgenes. Las vírgenes que estaban descuidadas, las insensatas, ellas le pidieron a la otra que le diera la mitad, o sea, que le diera del aceite que tenían ellas, y ellas le dijeron que no. Vean que a veces ser cristiano hay que decir que no. Claro. Hay que decir que no en ciertas áreas. No, mi hermano, usted también va a orar. Yo puedo orar contigo aquí, pero usted va a abrir su boca también a orar. Es buscar las dos, la llama del Señor. Buscar, ¿me entiendes? Esa intimidad con Él y cuidar lo que el Señor atesoró en su corazón. No se debe, ustedes que son jóvenes, que los veo que son jóvenes, no se dejen engañar, mis hijos, por el mundo. No se dejen engañar por falsa doctrina. Eso que el Señor le está enseñando hoy aquí en Acciones de la Fe y que ustedes están aprendiendo, Camila, que eres una niña de Dios, no se dejen nunca quitar lo que el Señor le ha dado, ese aceite. No se dejen que por venga un insensato de la misma iglesia o por ahí a nadie a que les quite el aceite que ya el Espíritu Santo depositó en ustedes. Amén. Está en Mateo 25, si lo quieren leer después. Bueno, Mateo 25, anótelo por allí para que ustedes vean, lo mediten, lo escudriñen, mira, y se metan dentro de eso allí para que vean lo que el Señor les revela. Entonces, para ser obedientes, esa intimidad, eso que nadie te puede quitar, que tú conoces de Dios y nadie te lo puede quitar, nadie te puede confundir. Por ejemplo, que alguien te diga de repente, no, los evangélicos dicen que tú puedes escuchar la voz de Dios, pero esa es mentira, la Biblia nunca dice. Nunca se dejen quitar eso. Si ya ustedes tuvieron una experiencia y escucharon la voz de Dios, ustedes sigan creyendo lo que ustedes, esa revelación, esa intimidad que tuvieron con Él. Porque lo que ojo no vio ni oído yo es las cosas que el Señor tiene preparadas para los que le aman. Entonces, cada vez que ustedes buscan, hoy en la noche antes de orar, Dios le puede dar una palabra. Claro que sí. Dios habla a través de sueños, Dios habla con voz audible, Dios habla por la palabra de Dios. Mira, ustedes hablan hasta el Instagram y te puede salir un mensaje.
Es Dios diciéndote en un versículo. Entonces, ¿cómo vamos a poner a Dios chiquitico si tenemos un Dios grandísimo? Claro. Sí, a mí Por me eso pasa, por ejemplo, como... decir Perdón, ahí, digo, algo cortito. No, que como dijo David en el Salmo 119:11, que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Es como que hay que sellarlo acá Sí, séllalo. y voy con esa, a muerte como Elías, que también lo tenía acá bastante presente esta semana, lo tuve. Elías, Elías. increíble que se lo fue que es La la historia la de Elías, obediencia. no, la historia de Elías es impactante. Ese no vio muerte, Genial. ese era tan santo que Dios se lo llevó, Se lo llevó. se lo llevó sin ver No muerte, murió, él no murió, se lo llevó vivo. se lo Pero llevó vivo, imagínense, a él, a cuando sea Enoch, grande El quiero carro ser de como fuego. Elías, tener un cuarto de lo que es Elías. y bueno, Bueno, imagínate, y Eliseo tuvo doble unción. Eso también. sí. A mí me gusta la historia de Daniel cuando están en el horno de fuego, que nada, ellos no les pasó nada. O sea, yo como que me tomo de esa historia muchas veces, porque nada, es una fe que de otro nivel tenían. Sí, pero nosotros lo podemos tener, Camila, nosotros lo Sí, podemos sí, sí, tener. por eso yo creo, yo digo, o sea, si bien Daniel estuvo con los leones y todo eso, después cuando están en el horno, que no les pasa nada, ahí está la mano de Dios y la obediencia, ¿no? Porque si, como hablábamos la otra vez, si él no hubiera ayunado, si no se hubiera abstenido, no hubiera recibido el mensaje de Dios. Y a veces nosotros estamos tan que queremos ya, y a veces no llega ya, porque nosotros no estamos batallando como tenemos que batallar. Queremos algo, bueno, ayunemos, oremos, obedezcamos. Si Dios nos dice que no, listo, ya está, se terminó. Y a veces las cosas no pasan como nosotros queremos y ahí también nos ponemos a prueba nosotros. Bueno, no sé, queremos cambiar de trabajo y Dios te dice que no. Y vos decís, pero en ese voy a estar mucho mejor y, Y Dios y no te va, te quedas ahí no. todavía. Y por ahí te vas y viste que te dije, o sea, te advertí. Y bueno, a veces me pasa cuando estoy con mucha comunión con Dios que me advierte de las cosas. Y Él nos A conoce pesar de, igual. me advierte de las cosas e incluso de las personas, pero creo que es mi amor a Él y mi obediencia. Y de hecho dice su palabra, ¿no? Que cuidemos nuestro corazón porque de Él mana la vida. Así que Sí, señor. creo que Sí. a través de la obediencia y cuidándonos nosotros también de las cosas del mundo. Y también como en esa, o sea, leyendo a Elías, por ejemplo, o a Daniel, sí. cuán grande la obediencia, la fe y todo, que sucedían esas cosas también. Porque hoy en día, bueno, que descienda fuego del cielo, que se abra, no sé, el Nago la vuelvo a pie en dos, parece como raro, pero eso también habla, creo yo, de que estamos ahora, yo siento que estamos en una época, no sé si igual o peor que en la de Isaías, Jeremías, o en una espiritualmente tanta sequía, ¿no? Tan seco, tan desviado, que por qué no suceden o no llegan a suceder esas cosas, o no aparece un Elías también, ¿por qué no? Donde se vea ese nivel de milagros, porque siento que también, la otra vez que escuchaba también otra prédica era, porque bueno, no hay ese nivel de compromiso hoy en día como lo tenía, por ejemplo, un Elías, y también hay tanta distracción, porque Elías, bueno, no tenía Instagram, TikTok ni nada, y el chabón vivía en el medio del campo y los cuervos lo alimentaban. O sea, nosotros acá tenemos, bueno, tenemos una habitación, tenemos como Bueno, eso también, ¿no? Como cuánto más nosotros podemos acercarnos a esos personajes, a esas personalidades, con lo que estamos siendo hoy en día, y mismo con Jesús, que se iban al monte 40 días, 40 noches, y los chabones no se preocupaban si no posteaban en Instagram, o si no vendían, o sea, eso también, ¿no? Como las épocas, como los pro y cambiaron. contra, como eso también, en términos de obediencia. Se nos Te hace voy a más responder difícil. lo del día, te voy a responder lo del día. Sabes que decimos eso, pero cuando Elías hace salir del cielo fuego, que hace la oración porque Dios lo manda, porque todo fue siempre bajo obediencia. Claro.
aunque descendió del cielo fuego, igualitos siguieron los Baales, igualitos estaban bueno, él le quitó la cabeza a toditos y todavía seguía la demonia de Jezabel en el poder. Y a pesar de que Dios hacía aquellos milagros que para nosotros hoy decimos, wow, sí, pero qué grande milagro. Ellos igualito, Se seguían sorprendían. desviando. entonces ellos igualito no creían. Más hubo conversión cuando ascendió, cuando descendió el Espíritu Santo, porque es que Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que nos convirtamos de corazón. ¿Qué pasa? El mismo pueblo de Israel. Te voy a hablar de una desobediencia que fue la de Moisés. Moisés, después que vio todo lo que él hacía, había sido obediente por una cosa que desobedeció, una que desobedeció porque Dios le dijo, háblale a la roca y él vino y le pegó, Sí. porque él se airó. ¿Qué pasó? No entró a la tierra prometida. Y sabe, ese cuerpo de Moisés, hasta tuvo Dios que mandar al arcángel Miguel para que luchara con el propio Satanás para cuidarlo. O sea, imagínate el amor que Dios le tenía a Moisés, imagínate lo santo que se convirtió Moisés y todo lo demás, pero él desobedeció. O sea, siempre fue obediente y por una desobediencia no entró a la tierra prometida. Entonces, aquellos tiempos... Estaban ahí nomás. Y Sí, estaban entonces... ahí nomás. O sea, por eso, viste, a mí me gusta mucho esa parte porque a veces también creo que, no, a ver si nosotros cruzamos el Jordán, ¿no? Porque a veces estamos ahí nomás y no lo cruzamos. Me gusta mucho esa parte porque... Sí, Y bueno, esa esto historia yo velar. la amo. Yo amo la historia de eso, pero ¿qué pasa, Brian? Que Dios siempre ha querido porque se convirtió como un circo. Agarraron a Dios como que, ay, no, el Dios de esto, pero igualito no, su corazón hay algo más y descendió del cielo fuego. De hecho, Elías hasta creyó que él era el único santo. ¿Y saben qué? Dios le dijo, Elías, bájate de la nube. ¿Qué haces huyendo? Si yo tengo unos miles que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces todo el trabajo lo hacía Dios. Vean la diferencia. A pesar de que él era el profeta usado por Dios para llamar la atención del pueblo, el mismo Dios era el que mantuvo a aquellos hombres, aquellos miles que él ni sabía. Él le dijo, Elías, párate, largo camino te espera. Y sabes que yo tengo un pueblo que nunca dobló rodillas. Entonces siempre fue el Espíritu Santo de Dios que no permitió que toda la humanidad se permitiera. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos nuestras armas. Dice la Biblia, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hay algo que se llama la guerra espiritual, hay algo que se llama las oraciones a través del Espíritu Santo y vemos que cuando Pedro dio su primer discurso se recibieron más de 3,000 personas. Imagínate, y cuando Elías hizo salir del cielo no pasó nada de eso. Cuando tú ves ese tipo de cosas, sobrenatural, porque es como sobrenatural, extraordinario, al final igual el pueblo se apartaba, no había. En cambio, vean todo lo que pasó cuando el Espíritu Santo ya no se hacen aquellos prodigios, sino que ahora el Espíritu Santo te mete a través de la palabra, porque ahora está el Espíritu Santo en la tierra y dice que te escudriña, que te parte. Y entonces tú sales a una campaña y tú empiezas a leer Santiago y la gente va a llorar y se va a quebrantar y se va a dar cuenta que pecó y se van a convertir mucho más que cuando descendía del cielo fuego, ¿me entiendes? Porque ahora el fuego está dentro de nosotros, ahora el fuego está aquí, ¿entiendes? Entonces, Claro. ustedes no se preocupen, estamos en la época cierta, donde cada vez que ustedes abren su boca, el Señor lo está usando, porque es grande lo que hizo el Señor Jesucristo, esa gracia. Antes no había esa gracia. No. Esa Claro, gracia, bueno, sí, ¿no? en la época de Elías no había. Yo No. creo que Claro. Todavía. Y hay otro personaje que fue desobediente. ¿Quién fue? ¿Quién Sí, fue un casi todo, o sea. No, todo. pero hubo uno que hasta un animal se lo tragó y lo vomitó. Jonás. Jonás fue desobediente. Un hombre Fue que amaba a desobediente y Dios. egoísta encima, porque Nínive él no creía, pero Nínive era, Nínive, se sí. arrepintió y él se enojó.
Él se enojó con Dios, pero ve, yo lo que digo que debemos aprender de Jonás es, vean esto, chacho, pero qué palabra para convencer a todo un reino, siendo que él ni siquiera le predicar. Ustedes saben lo que es que ese hombre abrió la boca, y fue corto el tiempo que él estuvo allí, y dice que Sí. hasta el rey se arrepintió. Imagínate el don de convencimiento que portaba este hombre. Que todo el mundo, todo el reino, todo Nínive. ¿Qué pasa? Que Nínive eran los enemigos de ellos y él no quería que Dios lo perdonara porque antes era ojo por ojo y diente por diente, pero Dios sí quería salvarlo. Entonces, esa es la rabia que después se iba a presentar de los judíos con los gentiles. Como que, ¿por qué si estos que no vienen de tu linaje, nosotros, por qué también? Pero ahí Dios demostraba que ya estaba la gracia, que ya venía su gracia y que nos iba a salvar a nosotros. Y nosotros, querramos o no, Dios va a cumplir su propósito. Tenemos que ser obedientes porque llevamos el evangelio, llevamos a Cristo. Vean que Dios se fija en la obediencia, es porque siempre te va a mostrar de él, porque te quiere salvar. Moisés tenía que ser obediente porque tenía que sacar el pueblo de la esclavitud a su tierra prometida. Nosotros debemos sacar el pueblo del Señor, que son todas las familias benditas de la tierra, que viene de Abraham, para que salgan de las tinieblas, para que tengan vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con la obediencia? La obediencia va ligada es a impulsar el reino de Dios. Va directo a que nosotros debemos conocer al Señor, porque eso era lo que quería el Señor. Esa es Porque la un única David, misión. Esa es la única misión. esa es la única misión. ¿Por qué el David? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque mientras estaba David, ellos alababan y adoraban al Señor. Porque cuando Dios levantaba un rey, que era conforme al corazón, que era obediente a él, el pueblo adoraba al Señor. Josué, cuando él conquistó la tierra prometida, él obedeció. Josué fue obediente. ¿Y qué pasó? El pueblo estaba arrepentido delante de Dios. Entonces, detrás de nuestra obediencia está la gracia del Señor, está el reino de los cielos. Por eso es que debemos ser obedientes, no solamente desde el amor, porque se cumple el Señor. Cuando tú desobedeces, y entonces, ¿qué pasa? Dios te dice, bueno, no quieres obedecer, no quieres apoyar, levanta a otra persona, porque su reino no se puede detener. Y bueno, como le pasó a Saúl, arrancó bien y terminó mal. Eso también lo que hablamos recién, ¿no? De no dormirse Saúl, Salomón. Bueno, también Sansón. Sansón también para mí fue uno de los que más. Qué tristeza, Más cagada se Sansón. mandó. Sí, Sansón es una de las historias más que conmueve. La que estábamos hablando la semana pasada, Esther también. Cuando Mardoqueo le dice, ¿y qué tú crees, Esther? Porque ella se quería lavar las manos. Ella, bueno, pero yo estoy aquí como que en el reino. No, en serio, en las cartas, cuando tú lo lees, ella como que se quería lavar las manos. Y él le dice, ¿y no será que por eso Dios te puso para esa hora? Y entonces después le dice Mardoqueo, le dice, ¿y tú crees que van a matar a todos los judíos y tú te vas a escapar? No te vas a escapar, Esther. Ahí es que ella entonces le dice a las mujeres, 3 días de ayuno y se voy a presentar ante el rey. Entonces ella tuvo que obedecer al Señor a causa del pueblo. Entonces, mis amados hermanos, la obediencia es porque el Señor quiere que lo amemos a Él, pero que amemos a nuestro prójimo para que no se pierda. Qué difícil amar al prójimo, ¿no? Qué difícil. Cuando no queremos saber nada. Yo siempre le digo a Dios que me enseñe a amarlos con su amor. Si bien tengo un corazón como Jesús, digamos, en algunas ocasiones se me salta la chaveta. A todo. Pero hay que amarlo así. Mira, Dios se lo puso a Pablo, se lo puso a Pedro. Me pasa que tengo el don de discernimiento, ¿viste? Entonces, a veces me parece tanta hipocresía que digo, Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? No quiero saber, ¿viste? Y bueno, me bautizó con el don de lenguas también. Gloria a Dios. Y estaba en mi casa orando y de repente fue muy poderoso y creo que Dios no sé, me sentí rara, porque yo siempre decía, la gente está re loca, ¿qué me pasa que habla así? ¿Viste? Cuando era chica siempre decía, ¿qué les pasa? O que se caen, o que ¿viste? Nunca me pasó caerme, pero sí sentir la presencia del Espíritu Santo, ese fuego, ¿viste? Que te
te abarca todo el cuerpo, parece. Y con Sí, sí, respecto, es un fuego, sí, señor. con respecto a que Bray decía que ahora, ¿no? Que no vemos como cuando vino Jesús en el Nuevo Testamento, creo que es Mateo, esperen a ver, Mateo 14 me parece, no, 11, Mateo 11:5, que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Bueno, creo que en contexto cuando vos decís, Bray, que no pasa lo mismo que antes, ¿no? Jesús realizó esos milagros, digamos, y después le dejó ese poder a sus discípulos, que ellos iban a poder sanar a las personas, y para mostrar la llegada del reino de Dios, ¿no? ¿Qué pasó cuando Jesús, dónde no podía hacer milagros Jesús? A ver si hicieron la tarea. ¿Y en Jerusalén? No, en Nazaret. Pero en Jerusalén también no, o en Nazaret, que hay un pasaje que dice, Que lo o en quisieron tirar. Judá. Ah, porque la gente ahí no creía. No creía, exacto. Y Claro, dice que Jesús se fue de ahí. claro, porque Ujú, se no. retiró. Y lo mismo cuando mandó a los demonios, a los cerdos también que A los cerdos, cruzaron, esa ciudad también, y que lo no lo sacaron cagando a quisieron. Jesús. Es Y él se como, fue, él no se quedó ahí, ¿no? Y entonces nosotros a Pero, veces queremos ser más buenos que Dios. Si hay una parte que no quieren a Jesús, no quieren escuchar, o sea, simplemente Dios no da libre albedrío. Hay que qué orar. qué difícil eso también, ¿no? Porque a veces nosotros insistimos. ¿Y qué les ordenó Jesús a los discípulos? Que cuando no sean bienvenidos, cuando no quieran escucharlos, que sacudan sus sandalias y se vayan. Y a veces a mí me pasa que es difícil sacudir mis sandalias e irme, y yo por ahí permanezco porque quiero que conozcan a Cristo, entonces se me hace difícil. Pero volviendo al tema de que nosotros no podemos hacer los mismos milagros que Jesús, ¿no? Porque no estamos ayunando 40 días para tener esa comunión. ah, Al bueno, ahí menos no. está. Ahí está, ¿qué estamos haciendo mal o o no lo podremos llegar a lograr? Bueno, no vamos a ser igual a Jesús, obviamente, pero en términos de aplicación práctica, ¿no? De día a día, ¿cuánto que nos lleve a pensar cuánto más nos podríamos acercar o sacrificar para por ahí ser un poco más parecido a Elías, no sé, a Juan el Bautista, no sé, a alguno Bueno, de esos personajes, a David también? ese era- Ellos sí ese era- pecaron y fueron hombres, entonces podemos llegar a estar un poco más cerca de ellos que Jesús, poner. es que nosotros no somos ni siquiera dignos del amor de Cristo hacia nosotros. Nosotros no somos dignos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del Apocalipsis, que la visión de Juan, donde dice que él lloraba porque no había ninguno digno de desatar los 7 sellos? Ah, sí, es verdad. ¿Te acordás Ni que en la el hablamos cielo una ni en vez? la tierra, que el ángel La- buscó y nadie. El único es él, el Cordero. Ay, tan bello. Claro, Sí, a mí me encanta leer Apocalipsis. Y nosotros no Bellísimo. somos dignos ni de su amor, ni porque somos pecadores. Dios nos ama como pecadores, no ama el pecado, pero ama al pecador. claro. Así que nada, espero que hayan... Y em, bueno, esto también, que por la importancia de conocerlo ligado, pues no se puede obedecer lo que no se conoce. Es como, ¿a qué voy a obedecer, no? Dios guarda a aquellos que confían en Él, que obedecen en su palabra. Obediencia como respuesta al amor de Dios también. Cuando no escucho a Dios, dejo de seguir sus ordenanzas, por eso también la comunión. Si no leo, no conozco su palabra a Él, bueno, no puedo tampoco. Es como una cosa habilita a la otra. Mira, a veces Dios tiene maneras de manifestarse. Yo creo que a ninguna persona en este mundo no se le habló de Cristo. Creo que todas las personas que estamos en esta tierra, una vez, aunque sea en la vida, se le habló de Cristo. Una vez, aunque sea. Em, pero a ver, creo que va a manifestar. Yo siempre les digo, denle una oportunidad, una sola oportunidad, vamos a la iglesia, vamos, ¿viste? Y bueno, soy un poco insistente a veces con gente que por ahí no quiere saber nada. Y me ha pasado que ha ido gente y una oportunidad, bueno, vienen a un culto, después otro, y yo me siento como gozosa, porque digo, ay, conocen al Señor, vienen, ¿viste? Me siento gozosa de eso, pero a veces, bueno, Amén. suelo ser insistente porque me encanta evangelizar,
Yo creo que hay que entrarles por todos lados, por jóvenes, por esto que estamos haciendo. Hay que entrar por los temas de salud mental, de un montón de cosas, no solo que vengan a congregar, porque hay gente que por ahí no quiere venir a congregar, pero te va a venir a la reunión de mujeres, te va a venir a la reunión de jóvenes, va a Claro. ir de a poquito, así que creo que lo único que nos pide él, la única misión que tenemos es llevar su palabra. Y bueno, Y el da crecimiento. Claro, salir a evangelizar, a llevar el evangelio. amén. El Jesús, Bueno, ahí hay un poquito también eso, la parte de la insistencia. Yo creo que si Dios te está buscando, te va a buscar de todas las maneras y no solamente a través de la por lo menos en el caso mío, se me hizo muy evidente porque me encontraba personas de Dios que no me hablaban de Dios, pero por algún comentario o algo descubría. Después yo leía libros de muchos, antes de conocer la palabra y todo, leía muchos libros de desarrollo personal. Y en muchos libros veía muchos principios bíblicos, incluso citaban directo versículos. Y yo tenía una confrontación, por ejemplo, de chico, mi mamá creció en una familia católica, también, ¿viste? Tenía un versículo y ella me lo repetía como una rema. Más difícil es que un rico entre al reino de los cielos, que un rico entre al reino de los cielos, que un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Y entonces yo tenía una confrontación ahí, porque, qué sé yo sentía ese anhelo por los negocios, por querer invertir, por eso, y entonces, si yo soy rico, no entro al reino del cielo, entonces no quiero creer en eso, estaba negado completamente. Pero ¿qué pasó? Empecé a leer libros de finanzas, y en los libros de finanzas justo citan también a la prédica de un pastor que escribió otro libro, que después lo leí también, obviamente, que justamente se llama Acres de Diamantes. El libro todo completo es el resumen de una prédica. Y ahí como que menciona un poco de que no está mal tener en abundancia si vos lo tenés con el propósito de compartir, de sembrar abundancia en los demás, de poder ayudar y compartir con los demás. Si tiene ese propósito de administrar los bienes de Dios. Entonces, De hecho, por ahí me entró, y después cuando conocí después a mis mentores que me hicieron conocer la palabra, estaba más abierto. ¿Pero por qué? Porque Dios me buscó de Te fue discipulando. El mismo Jesús fue el que siempre, que Él es el que busca. Él te predestinó para que fueras de Él. No, creo que hay un versículo que dice que no hagamos riquezas en la tierra, algo así, no sé si alguien lo tiene. Hacer tesoros en el cielo, no. Claro. No la tierra. Yo creo que ahí, si nosotros somos de bendición para otras personas, nada, hay que aprender a vivir con lo poco que es mucho y aprender Esto de mantenerme con el pan necesario. Es mantenerme del pan necesario, porque también lo de la riqueza que hasta inclusive puede ser contraproducente en términos de que me embriago y después me termino olvidando, como le pasó con a Salomón, ¿no? Con toda la ¿Cómo se riqueza y dice a otros. cuando le pasa a las personas la codicia? No, ay, no me sale. Bueno, cuando quieren más, no me sale la palabra. O sea, si tenés riqueza... Ambición. Claro. Ambición, ahí va. Sí. Y es la voluntad de Dios. Entonces, vas a tener o no riqueza, o vas a tener lo justo y necesario y lo que Él te va a ir manteniendo y proveyendo, digamos. Sí, lo que pasa es que a veces, en medio de la obediencia, porque nosotros tenemos la primera misión, y que es llevar el evangelio, pero también Dios a cada persona le da como una posición. Por ejemplo, vemos a un Pablo que no tenía donde reposar su cabeza, igual que el Señor Jesús que estaba predicando, pero en cambio vemos a un José que Dios lo puso a gobernar para que ayudara luego al pueblo de Israel. Entonces, a veces Dios sí pone en lugares de eminencia, como a Daniel, que lo puso también, y a Esther, y a Ruth, a muchos,
Y de hecho con Pablo también trabajó los esposos, Lidia y eso, que eran empresarios del reino, para apoyar las misiones y todo eso. Siempre van a existir personas que Dios coloca, pero que su corazón, aunque ellos tengan, ellos aman es a Dios y a la obra. Ellos no están como que por ellos, ¿me entiendes? No es que Dios no nos quiera ver próspero, no, sino que no nos afanemos por eso, porque ya estando en Cristo, ya Dios te prospera. No tienes que como que esforzarte como el mundo lo hace, porque dice la Biblia, es más, rezamos en Eclesiastés o Proverbio, dice, creo que es Eclesiastés, que dice que al que le agrada a Dios, Dios le da el dinero, como que qué rico que todo lo que hizo, y entonces después pasa a ser hijo de Dios. Pero el término es que a quien Dios quiere, a quien va a usar con ese propósito, ¿verdad? Va a ser bendecido. Mira, va a inventar una cosa, no sé, va a abrir un café y de repente tuvo una franquicia, porque Dios lo quiso bendecir, ¿entiendes? Entonces, no debemos afanarnos por eso igual, porque siempre vamos a ser prósperos, siempre el Señor nos va a dar el pan de cada día. De hecho, Cristo mandó orar así, que diéramos gracias, ¿verdad? Por el pan de cada día. Es para eso, para que no vivamos afanados, para que no vivamos, pero no es que Dios no nos quiera así. Tenemos que ser diligentes. Dice la Biblia que el diligente tiende a la abundancia. Claro. Y Dios nos prospera en todo, porque una cosa es ser próspero y otra cosa es ser bendecido. Hay personas que son millonarios y su vida es caótica. Tienen enfermedades mentales, están sumergidos en la lujuria, tienen enfermedades venéreas, no tienen paz. Mientras que hay personas que Dios las bendijo económicamente y tú ves que son personas de paz. Son personas buenas, bondadosas, con un corazón para dar. Mira, esa casa de ellos es una paz enorme porque tienen verdaderamente a Dios, son sanos. Pero, ¿me entiendes? Entonces, Dios lo que quiere, Dios nunca quiere que sus hijos estemos como que poniendo la mirada en algo que no sea en lo de él. Dios siempre, Él es un Dios celoso. No sé si ustedes se han dado cuenta que Dios es un Dios mega celoso. Él es celoso y entonces primeramente Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Claro. Quizá yo tengo aquí enfrente 3 multimillonarios o billonarios, yo no sé, solamente lo sabe Dios. Lo que tenga que ser. Jesús. Bueno, hay un versículo a mí que me llamó mucho la atención también en su momento, ¿Cuál? que está en Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Amén. 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 Gloria a Dios. De verdad, Bueno. quería leerles esto hablando de la obediencia, que es importante el amor. 1 Corintios capítulo 13, que se llama la preeminencia del amor. 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, a eso se refiere Dios, que aunque seamos, porque a veces las personas quieren ser ricas por el ego, porque le falta el ego y entonces quiere dar a los pobres por el ego, no porque de verdad sienta amor por ellos, sino para el yo alimentarse. Y Dios no quiere eso. Por eso que no nos manda Él hasta haciendo como que riqueza, sino que el reino de Él, ¿me entiendes? Para tener verdadero amor. Y ve que dice que si tuviésemos hasta fe, que le podemos, mira, mover una montaña de aquí para allá, eso no te garantiza que eres de Dios. Es que Dios le dijo a sus discípulos: no se admiren que cuando saquen demonios,
porque yo vi el mismo diablo, él lo vio cuando descendió del cielo. Él dice, preocúpense que sus nombres estén en el libro de la vida. Amén. Entonces, la salvación, mis amados hermanos, la obediencia tiene también ese cupo a la salvación. A pesar de que nosotros recibimos la salvación por fe, pues igual debemos de cuidar la salvación con temor y De temblor. hecho, no sé si hablamos del versículo ese que dice que mejor es no haber conocido la palabra que haber conocido y seguir. No sé bien cómo es ese versículo, a ver, lo vamos a buscar. Así dice, Claro. como estás diciendo que... Está bueno eso también, claro, porque preocuparme todos los días de que el nombre no se salga del libro de la vida. Sí, Esa es como la consigna. Segunda de exactamente. Pedro, Y No lo dijo apartar los Dios. ojos. Claro. si alguien lo quiere leer, Segunda de Pedro, capítulo 2, 20-21. Segunda de Pedro. 2, 20, 21. Sí, A ver. capítulo 2. 2, 20, 21. A ver. Ciertamente, ajá. Sí, ciertamente sigue habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás en el santo mandamiento que les fue dado. Claro, una vez que entraste, entraste. Chao. Ya no puede salir. Chao. Así que nos vemos en las bodas del Cordero. Bien. Amén, amén, la Pero obediencia. hasta el último día tenemos que mantener. Es como, para mí, ni siquiera podemos decir eso, porque hasta el último día y ya ahí nos morimos y bueno, nos vamos a ver o no cuando sea. Dice que en el cielo nos vamos a reconocer. Viste que dice que no va a haber más tristeza en el cielo cuando estemos en el Claro, cielo. ¿no? Y que aquellos que no hayan alcanzado la salvación y nosotros hayamos conocido la tierra, no nos vamos a acordar de ellos en el cielo. Nos vamos a reconocer espiritualmente, así que espero reconocerlos en el cielo. No sé si Dios nos va a llevar arrebatados o vamos a morir, no sé. Me gustaría ser arrebatada, vivir ese momento. Y si no, como Elías. Yo quiero, a mí me encantaría como Elías. Qué bueno, bajó una. Pero bueno, se están cumpliendo sus profecías, incluso dice la Biblia que la maldad del mundo aumentará. No sé cuándo va a ser el día que Dios venga por nosotros, pero me gustaría ser arrebatada, que me lleve arrebatada. Buenísimo. Así. Bueno, ya estamos ¿Cuál más o tema, menos en las cuál tema del próximo? Eso, ¿qué tema el próximo puede ser? O sobre algún Podemos hablar sobre profeta. Jezabel, sobre el espíritu de Jezabel podemos hablar. ¿Por qué? Hay mucha enseñanza ahí, las doctrinas, De Jezabel. sí, de lo que no debemos hacer. Ah, bueno, vamos a hacer la parte de Elías. Elías, No sé Jezabel si- y Acab. Estoy buscando aquí para cerrar, Mm, porque Camila dijo una frase que la repetimos mucho, pero que una vez escuché una prédica y me hizo meditar mucho en esa palabra. Sé que está en Romanos, pero no me acuerdo que nosotros decimos que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero una vez que nosotros llegamos en Cristo, el mismo Pablo fue el que dijo, pecaremos pues para que la gracia abunde. O sea, no nos justifica, o sea, a Dios no le gusta nada con el pecado. Una vez que tú llegas a Cristo, si el que robaba no roba más, el que adulteraba no adultera más, el que esos pecados, no, porque cuando tú lo haces ya en conocimiento, te estás volviendo pecador, pues. Cuando nosotros decimos de que Dios ama a los pecadores, es un término de a los que no han conocido al Señor. Igual si decimos que nosotros no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, es verdad, pecamos, pero ya claro. pecamos
inconsciente, que no, pero no porque vamos a seguir pegados ahí como esclavos del pecado, no. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Sino, ajá, él me busca aquí la parte, pero es Romano, eso tienen de tarea eso, A ver, lo busco. No hay condenación. para los que están en Cristo Jesús. Creo que es 8. Creo que es el 8, sí. Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vean aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que hay personas que están en Cristo, dicen estar en Cristo, pero ellos andan en la carne y no andan conforme al Espíritu. Pero en el mismo Romanos aparece eso que dice que de ninguna manera. Él mismo se pregunta, ¿pecaremos pues para que sobreabunde la gracia? Claro. De ninguna manera, ¿me entiendes? Entonces vivimos por gracia, ajá, pero tampoco es que vamos a ir por el camino, ya sabemos que debemos ser obedientes al Señor, alejados de las cosas que nos contaminan. Por ejemplo, grupos sociales donde echan chistes de doble sentido. No podemos poner nuestro oído para eso. Ni siquiera es bueno pasar todo el día escuchando noticias malas así, que eso no te llena. No, hay que escuchar la palabra de Dios, alabanza. Creo que Cristo nos quita igual esas cosas del camino. Después de un tiempo solas se van. Amén, amén. También el Señor te va apartando hasta las amistades que no te edifican. Todo lo que sea para edificación, chévere, pero lo que te estés desviando, mira, si sea tu mejor amigo, pero te dice cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, o su amigo acepta a Cristo, o usted se tiene que alejar porque no es bueno para nosotros. Hay que cuidar que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esa me parece genial como, no sé, como consigna, como desafío, como todo de todos los días. No Sí. descuidarme de que, porque sí, una cosa es pecar conscientemente y satisfacer lo que deseo de la carne a conciencia por placer de la carne, y otra cosa es no estar en el espíritu, pero sí, podés tener algunos, pero volvés Claro, al porque toque. estamos en la carne, pero Claro. Dios ama la santidad. Como decía Camila antes, hay que ser santo porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Padre. A ver, Eso es que nosotros venimos del mundo, o sea, yo fui a la iglesia toda la vida, pero me aparté también, ¿no? Como vos decías, tengo tatuajes, tuve piercing, estuve en mi época rebelde, y mi adolescencia, viste, que nadie quiere, hasta que Cristo me encontró de nuevo. Entonces, Amén. como nosotros ya conocemos los placeres del mundo, ahí es cuando vamos a ver nuestra debilidad, ¿no? Cuando se nos presenten las pruebas de las es de cosas las que nosotros tentaciones, sí. vivimos en el mundo. Porque ya las conocemos, ¿viste? Como que te las dan en bandeja, es como cuando Jesús lo tentó el diablo, ¿no? Se las estaba, le dijo, o sea, te daré todos los reinos. Y nada, ahí vemos nosotros si somos débiles o no. A mí me pasa un montón porque yo vengo del mundo, de vivir muchos años en el mundo, pero siempre fui a la iglesia, o sea, no sé, de que mi mamá me concibió más o menos. Gloria a Y Dios. cuando tomé la decisión de bautizarme el año pasado, recién porque yo quería que mi viejo hombre se quede en el agua, entonces para mí era una Amén. decisión muy importante. No quería bautizarme por bautizar porque después iba a ser mi vida cualquier cosa. Y fue un año re duro, pero bueno, nada, obedecí, tuve mi recompensa, Dios me Gloria a recompensó. Dios. Yo estuve mucho tiempo sin trabajar, fijo, entonces le decía a Dios, quiero un trabajo digno, con un sueldo digno, con horarios dignos, para que yo te pueda servir. Si vos me Amén. das eso, ya está, yo te entrego todo. Y, Ah, y en cuestión que me dio un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, donde yo podía servir los sábados, ir a evangelizar, todo, pero me costó ser obediente un montón, y Dios me prosperó. Así que, nada, hay que te ser ayudó. Qué Sí, te bueno. ayudó. Porque igual que tú decidiste amarlo y Dios promete pues que Él está cerca de los que le aman, de los que le invocan de veras. Así dice la palabra de Dios. Excelente. Bueno, tema para la próxima y cerramos. Ya estamos a las 9. Sí, estamos a las 9 y algo. Hay un Y montón Jorge, de de las temas. doctrinas, de hablar un poco de las doctrinas de Balaam, de Jezabel. Y no del pecado, como para enmarcarlo.
como el pecado como tal y hacer un abordaje también integral desde ese lado. Hay tres espíritus que atacan a la iglesia, que es el espíritu jezabélico, el axalónico y el estupor. Sería bueno estudiarlo Ah, también. bueno, para la Eso. próxima. ¿Cómo sería entonces del título? Los tres espíritus que atacan a la iglesia. Las tres doctrinas. Sí. Deja eso. Es muy profundo ese tema. Es muy profundo ese tema. Es muy Bueno, profundo, pero estamos preparados. Estamos. Prepárense toda la semana. Bueno, alguien que quiera orar y cerrar, Camila. Camila, Ay, ¿por qué siempre tengo que orar yo? No, que ore otro. porque tú eras bonito. Claro, tú eras bonito. vos sos la mejor Jesús. oradora. ¿Qué hora es Jesús, ves? Él se llama Jesús. Jesús tiene el nombre de Jesús. Haz el honor. Dale. Ahí va. Me sacrifico por ustedes. Ya, David. Bueno. Eso. Bueno, Señor, gracias por este momento compartido, gracias por las enseñanzas que nos transmitiste, cada uno de los participantes, Señor, que podamos hacer siempre tu obra, Señor, ayúdanos y guíanos a no quitar la vista de ti, Señor, que cada día estemos más llenos de tu Espíritu para contagiar más almas, para contagiar más de ti, Señor. Señor, te buscamos, te bendecimos, te damos gracias el día de hoy porque podemos compartir con los chicos también que en un momento también se salieron de la videollamada, pero también bendice la vida de Camila, bendice la vida de Brian, bendice la vida de... Ay, perdón, es que olvidé tu nombre. De Nael. Bendice con gran medida, Señor, para poder atraer más almas a ti, Señor. Señor, buscamos más de ti y no nos rendimos, Señor. Ayúdanos y guíanos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Amén. Amén. Mira, Brian, se me ocurre, Sí, y los muchachos si están de acuerdo, que te tomemos un día para adorar a Dios, leemos un versículo, cantamos canciones al Señor, oramos por peticiones personales, así que pasen horas, por ejemplo, de las 9 hasta las 12 de la madrugada, hasta las 1 de la mañana, que hagamos una vigilia. ¿Saben qué es vigilia? Sí. mira, no, ¿cómo Dedicarnos sería? completamente al Señor. O sea, una Exactamente. videollamada de todo ese tiempo. Sí, todo ese tiempo en vigilia, ustedes adorando de su lugar, pero igual donde están 2 o 3 congregados en su nombre, o sea, ahí está el Señor. Entonces, la Biblia dice que lo que nosotros estemos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo acerca de algo, Él nos los dará. Entonces, sería bonito, pero más que por pedir, sería para adorarlo. Hacer una vigilia nosotros, de decirle, Señor, aquí estamos, alabarlo, honrarlo, decir versículos de adoración para Él, por lo menos de 9 a 12. En mi iglesia sean vigilias así, y hay vigilias que son de 12 a 5 de la mañana también. Mira. Bueno, no se lo podemos organizar. Obvio, nos juntamos sí. más. Le decimos Bueno. a Santiago que toque la guitarra y nosotros cantamos. Exactamente, amén. Hacemos un culto. Hacemos una prueba, sí, porque, claro, online estaría buenísimo. Sí, Bueno, dale, dale, adorar al vamos. Señor. Lo vamos organizando. Amén, amén. Bueno, hacemos la foto y ahí cerramos. Cami, ahí prendete algún reflector. Estoy en las tinieblas, me dijiste hoy. Sí, Ay, Señor, reprenda al diablo, no. luz. Pará, pero vos recién se te veía, se te iluminaba la cara. Ahorita, Porque ¿verdad? va a ir la atención. Pero del celular, ¿no te, cuando ponías a buscar algo? A ver si salgo en la llamada. A ver, a la 1, a la 2, ahí está, Eso. mantenete ahí, mantenete la luz. A la 1, a las 2 y a las 3. Genial. Ahí salimos. Vale que haya salido linda. Bueno, chicos, bendiciones. Nos vamos de su palabra, pero no de su presencia, así que muchas bendiciones a todos. No, Amén. muchas gracias, nos vemos el próximo. Nos Y Nos bueno, vemos el próximo hablando. martes. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y empezamos. Bendiciones. Chao, chao. Chao.